Estaría bueno que la reformaran. Bien, ahí empieza a grabar. Bueno, me pedían el ejercicio 8. Ah, no sabía que se podía poner para que se acepte automáticamente. ¿Cómo es? El que me está diciendo que es una extensión de Chrome. Si me explica. A ver. Bueno, después veo eso. Empecemos ahora la clase. Me habían pedido el ejercicio 8. El ejercicio 8 decía, ¿existe alguna proposición P tal que P y no P sean ambas verdaderas? Eso lo habíamos contestado, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? ¿Alguien se acuerda? No, creo que pasamos de las 7 a las 10 directamente. Si mal ¿Cómo? no recuerdo. No, la primera pregunta del 8 la Sí. habíamos contestado. Ah, eso no puedo. Decíamos que no podían ser P y no P ambas verdaderas, ¿no? Tenemos, ahora les pongo el pizarrón. Tenemos P y no P. Vamos a hacer una tablita, digamos. ¿Sí? Si P es verdad, no P, ¿cómo tiene que ser? No sé, puse que una contradicción, pero... ¿Cómo? Disculpe, no lo escuché. No, P siempre es el opuesto de P. Claro, falso. Falso. Claro, es falso. Y si P es falsa, no P verdadera. No puede ser que P y no P sean ambas verdaderas, porque si no, no sería proposición, ¿no? Ahora, esa sería la primera pregunta. Ahora la segunda me dice, ¿qué puede decirse sobre las proposiciones P y no P y la otra proposición P o no P? Vamos con la primera, P y no P. P y no P. Es falso en todas y P o no P es verdadera. Exactamente, ¿sí? P y no P, con el I tenían que ser, para que fuera verdad, tenían que ser ambas verdad. Y esto no puede pasar, siempre va a ser falso. Entonces, P y no P es una contradicción. ¿Sí? Y con P o no P, como me decía su compañero, con que fuera una verdad, ya era verdad. Entonces, acá tengo verdad y acá tengo esta verdad, me da una verdad. Y que si es toda verdadera, ¿cómo se llamaba? Tautología. Perfecto, tautología. Entonces esto es una tautología. Cuando es toda falsa, una contradicción, y cuando es toda verdadera, una tautología. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Ese sería el ejercicio 8. Si alguien me quiere decir algo, prende el micrófono, porque el chat me cuesta estar mirándolo. Hay veces que justo lo veo, pero si no, hay cosas que se me van a escapar. ¿Profe? ¿Me puede explicar 7? El 7.
El 7 habíamos visto. ¿Se acuerdan cuál habíamos visto? Vimos el A. Vimos el Y el A B. y el B, pero alguien me pidió el B recién. Pasa que el B lo vimos muy por encima. yo le- Dijimos que había sido, que la verdadera, era verdadera por la información, pero lo dijimos muy a lo último de la clase y no le prestamos mucha atención, quizás. Está bien, vamos a ver. Sí, fue más hablada el ejercicio del 7B. Me acuerdo que dijeron, alguien preguntó y lo charlamos, no lo escribimos. P y Q. Entonces, P o R. P o R. P Y- es verdadera. Y sabemos que P es verdadera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir si era suficiente para saber el valor de verdad de esta proposición? ¿No? Sabiendo que P es verdad. Bueno, en la que era una implicación, había un solo caso que era falso, ¿no? Todas las demás eran verdad. ¿Cuál Si era la que tenía, era falsa? si eran las dos falsas. Si el, No, si era el si el antecedente falso y el antecedente consecuente era verdadero y el al consecuente revés. era falso. A ver si Claro. se ponen de acuerdo. El antecedente verdadero y el consecuente Cuando falso. P o R, si hay uno que es verdad, en sí es verdad la... Tengo P, entonces Q voy a poner yo acá. Si este es verdad y este es falso, ¿verdad? Entonces falso me daba Falso. 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 Pero no sabemos el valor de Q. Esa era la única opción que tenía que... Las demás eran todas verdad. Entonces, yo sé que P es verdad. ¿Cómo es P o R? ¿Verdad? Es ¿Verdad? Es verdad. Cualquiera de los dos verdad, es verdad. porque con la O, con que una sola fuera verdad, iba a ser verdad. Entonces, esto es verdad. Entonces ya no importa el valor de verdad que tenga P y Q, porque ya ser la consecuente verdadero se hace verdad también la implicación. Exactamente, no estamos en este caso, que era el único que era falso. Tenemos que el consecuente es verdad, entonces no importa lo que sea este, yo sé que todo va a ser verdad. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. sí. Bien, ese sería el 7B. Profe, yo Sí. tenía una duda con el 3, que hay una que dice, hoy es domingo, pero no se juega partido. No sé cómo interpretar el pero, o va, cómo escribir esa Yo lo puse proposición. como I. Sí, vendría a ser como un I, porque Ah, es pero, es decir que igual y no se va a jugar partidos. Está bien. ok, gracias. Bien. ¿Quieren que, bueno, empezamos con el ejercicio 11 de simplificar? Bueno, ¿Sí? Bien. ¿Vieron la teoría, no? ¿Tienen el libro a mano? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Es muy importante que vayan leyendo todo, o sea, vean la teoría del profe y lo refuerzan leyendo un libro. ¿Sí? Entonces, déjenme ver el práctico, el ejercicio 11, simplificar. ¿Sí? 11, simplificar. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer uno, ustedes hacen otro. A ver si les queda alguna duda o si quieren lo vemos. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. me creo. Sí. Bueno, veamos el 11A. P y Q. O no P.
Bien. ¿Qué se les ocurre a ustedes para simplificar? ¿A alguien se le ocurre algo? Los que han visto la teoría, los que han visto el libro. Por lo que he visto, me parece que hay que aplicar una de las propiedades, ¿no? Bien, O sea, es ir sería- aplicando las propiedades. Sí. Ahora, ¿cómo aplicarla? No sé. Y acá tenemos un paréntesis y tenemos o no P. Vamos a hacer la distributiva. ¿Les parece? Sí, Sería, bueno, a ver, este con este. Y este que vale. Entonces me quedaría P o no P por un lado y Q por el otro lado, Q o no P. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. sí. De acá a acá lo que hice fue la distributiva. ¿Sí? ¿Qué pasa con P o no P? Vimos recién el... P queda. P. Es verdadera. Es verdadero, es una tautología. P o no P siempre es verdad. ¿Sí? Porque uno de los dos se va a cumplir que sea verdad. Así que esto siempre es verdad. Y estamos en un I. ¿Sí? Entonces lo único que me va a importar es el valor de esto. Q o no P. Y este sería el resultado. Profe, no entendí. Sí. Acá, de acá a acá, aplicamos la distributiva. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Se me corta el internet, no escucho bien lo que se escucha entrecortado. Ah. Bueno, voy de nuevo. En el primer paso lo que hice fue la distributiva. ¿Sí? Hago este con este y hago P o no P. Lo escribí acá. Y este va a ser ahora el que queda acá. Sigo con el que sigue. Q o no P. Y lo escribí acá. ¿Sí? Pero yo sé que P o no P es una tautología. Esto siempre va a ser verdad. ¿Sí? Sí. Entonces, el único valor de verdad que me va a quedar por saber es este. Es Q o no P. Quedaría así simplificado. Porque este yo no sé que siempre va a ser verdad. Entonces, en el I, para que esto sea verdad, el único valor de verdad que necesito saber es este. Es Q o no P. Y ahí terminaría. Ah, ya entendí, gracias. O sea, es como que la respuesta sería siempre anotar la fórmula que te queda saber el valor de verdad. Claro. Simplificar es que esto es equivalente a esto. Ok, listo. Porque esta siempre va a ser verdad. Entonces, no, lo único valor de verdad que me voy a tener que fijar es en este. No va a depender de este. ¿Sí? Profe, Sí. implicación. ¿Cómo? ¿La implicación? Se cortó, parece. Sí. Profe, Sí. ahí en el resultado no se implicación y que quede P entonces Q. P entonces Q. Sí, puede ser que sea equivalente. Ah, no, a este no. Q entonces P sería. Q entonces Bueno, P. Es equivalente a Q entonces P. ¿Se animan a hacer ustedes el 11B? Y lo vemos en unos minutitos. Vamos a Bueno. probar.
¿O quieren que veamos el 12 y hacen dos ejercicios, uno del 11 y uno del 12 y lo vemos en la pizarra? Yo ya empecé a hacer el 11. Vamos al final, profe, de la clase. Al final de la clase hacemos los ejercicios. Yo quiero que vayan trabajando a medida que vamos viendo las cosas. Les explico el 12, que es muy parecido. Tenemos que hacer ese tipo de razonamientos. ¿Está bien? Y hacen uno del 11 y uno del 12 y lo vemos. El 12 dice justificar la validez de cada uno de los siguientes razonamientos. Yo les voy a hacer el B, que me parece por ahí más sencillo para entender en una explicación, y después cualquier cosa vemos el 12A. Tengo P y Q. El otro que sigue es P y Q, entonces R. El otro que sigue es R, entonces S. Y por resultado, yo quiero tener a S. Esto es así. Yo quiero llegar a saber la verdad de S, ¿sí? Sabiendo que yo sé que esto es verdad, yo sé que esto es verdad, y yo sé que esto es verdad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, le voy a llamar 1 a P y Q, le voy a llamar 2 a P y Q, entonces R, y 3 a R, entonces S. Yo sé que estas tres valen, son verdaderas. ¿Cómo puedo concluir que S es verdadero? Ese sería el ejercicio. Entonces, veamos. Por 1, ¿sí? Ustedes me avisan si me voy muy abajo y no se ve. Por 1. Si yo sé que P y Q es verdadera, ¿qué puedo decir de P y de Q? Que las dos son Son verdaderas. verdaderas. Que ambas son verdaderas. Entonces, por 1, P es verdadera y Q también es verdadera. Eso es por 1. Ahora, por 2. Si P y Q es verdad, ¿sí? Por 1, P y Q es verdad. ¿Qué puedo decir de R? Sabiendo que toda esta proposición es verdadera. También es verdad. Es verdadero. Es verdad. Sería verdadero. R es falso. Es verdadera. Entonces, por 2, puedo concluir que R es verdadera. Porque si fuera falso, toda la proposición sería falsa. Y no es cierto. Yo sé que toda la proposición es verdadera. Entonces, ahora por 3, lo mismo que en el 2. Por 3, También es verdadera. ¿qué puedo decir de S si yo sé que la R es verdadera? Lo mismo, que es verdadero. Lo mismo. S, R es verdadera, entonces S también es verdadera. muy bien. Entonces S también es verdadera. Y llegué a lo que quería, S es verdadera. Eso es lo que yo quería demostrar, digamos. ¿Sí? Yo quería llegar a la que S también era verdad, sabiendo que se cumplían estas tres que eran verdaderas. ¿Se entendió? Sí, profe, entonces quedaría así el ejercicio o tendríamos que aclarar algo. No, yo creo que con esto está claro. Lo decimos por 1, como P y Q son ambas, como P y Q es verdadero, sabemos que ambas proposiciones son verdaderas. P es verdadera y Q es verdadera. Por 2. O sea, con el desarrollo del ejercicio estaría justificado. Sí, yo creo que así, como lo he escrito, creo que está claro. Porque estamos justificando que por 1 ambas son verdaderas, que por 2 R es verdadero. Y pero, profe, ¿cómo Y que sabe por que es 3 es verdadero verdadero. al final?
O sea, en el 2, por ejemplo, ¿cómo sabe que es Porque no verdadero? hay ninguna negación. El 2, ¿por qué sé que es verdadero? No. ¿Esa es la pregunta? En el 2, sí. El 2 es verdadero porque es un dato. Y también porque no hay una No, negación. es porque es un dato. Son Es una premisas, ¿no? premisa, claro. Es como una hipótesis, ya lo vamos a ver. Pero a ustedes les dicen que esto es verdad. ¿Sí? Y en el 1 también. Claro, 1 y 2 y 3, esos son datos. Esto es dato. ¿Sí? Esto es dato. Esto yo ya lo sé. Porque si no lo supiera, no tengo de dónde salir. Perfecto. Claro, Y pero no dice en la consigna que ese Creo dato... que está en el libro Fue la explicado teoría. o en la teoría, les deben haber dado un ejemplo y se explica. En la teoría dice la que teoría siempre dice- el dato tiene que ser que cierta fórmula es verdad siempre. Ah, bien, eso no lo había visto, perdón, profe. Acá la conjunción, las ¿Qué dos parte tienen de que la ser teoría verdaderas. eso es. Por eso les dije que tienen que ver la teoría. De todos modos, yo Perdón, empecé diciendo profe. que 1, 2 y 3 es verdad. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego a que esto es verdad? Esto es lo que yo no sé. ¿Sí? Esto yo no sé si es verdad. Claro, en el 1 te Ahora, das cuenta que es verdadera porque es una conjunción. Y después, por lógica, lo vas sacando. claro, ¿cómo llego a que esto es verdad? Lo tengo que deducir. ¿Cómo lo deduzco? Sabiendo estas tres cosas. Sabiendo que P y Q es verdad, sabiendo que P y Q entonces R es verdad, y sabiendo que R entonces S es verdad. A partir de estas tres cosas tengo que concluir que S es verdad también. Y este sería el procedimiento. ¿Sí? sí, perfecto, se entendió. Perfecto. Entonces, hacen uno del 11 y el que les queda del 12 y lo vemos en el pizarrón. ¿Sí? Les doy unos minutitos. Alguien preguntó algo por ahí, pero a ver si lo llego a ver. Si en 2 fuera P o Q, entonces R sería falso. No, creería que no. A ver, porque yo sé que esto es verdad. Entonces yo ya sé que esto es verdad. Y si acá tengo un no, en vez de un i, esto igual sería verdad. Entonces, para que todo fuera verdad, este debería ser verdad también. Así que no me sirve ahí cambiar. Es difícil inventarse ejercicios y empezar a probar para cambiar y que me dé falso o verdadero. Yo les diría que hagan los ejercicios y los entiendan a los que están propuestos. Profe, Sí. ¿Cuándo es que se utiliza la distributiva para simplificar? Cuando tenés un paréntesis. O sea, a ver si les puedo compartir el libro. Dame un segundito. Acá están. ¿Se alcanzan a ver en lo que les estoy compartiendo? Sí, sí. Digo, ¿se alcanza a leer? Porque yo no veo Sí, profe, si ustedes lo ven. sí, se lee bien. Sí, sí. Bien, Queda para bien. hacer la distributiva, acá en el 5, tenemos entre paréntesis P y Q o R o P o Perdón, Q entre profe, esta paréntesis sería la y R. tabla para no Y ahí tener que está hacer como la parte de verdades. ¿Cómo?
Esa sería la tabla donde proponemos el procedimiento para no tener que hacer todo lo otro anterior. Claro, o sea, en esto no tienen que hacer la tabla de verdad. O por ahí, si les dan una muy grande, una proposición muy grande, ustedes la pueden simplificar y hacer una tabla de una proposición mucho más chica que es equivalente. De eso se trata. Ah, gracias, profe. ¿Sí? En el ejercicio, por ejemplo, que hicimos recién, el 11A, recién les hice el 11A, ¿no? Tienen P y Q, Sí. y entre paréntesis, o no P. Bueno, en vez de hacer toda esa, con solo hacer Q o no P, ya era suficiente. En esa no se nota tanto, pero hay algunas, como por ejemplo, creo que en el 11B creo que ya se nota una mucho más chiquita. Háganse el 11B y el otro del 12 y lo vemos. Profe, ¿y esto cuándo hay que entregarlo? Yo hoy cuando termine la clase, si no, la noche ya voy a subir la tarea de los 3, son 3 ejercicios seleccionados para que puedan entregarlos. Pero voy a subir la tarea del Classroom, y ahí recién van a ver los 3 ejercicios que les pido y los entregan. ¿Cuánto tiempo tenemos para entregarlo, profe? No me acuerdo cuándo es el primer parcial, me tengo que fijar bien cuándo es el primer parcial. Profe, ¿y la resolución de este trabajo la dan o no? ¿La solución de? La resolución del trabajo práctico, ¿la dan o no? ¿De los 3 ejercicios que les vamos a pedir? No, el trabajo práctico para saber si hicimos bien las cosas, ¿no? Y los ejercicios, no, la idea es que ustedes pregunten por acá. No vamos a dar la solución de todos los ejercicios. Profe, para simplificar en el 12, ¿se puede usar cualquier forma de la tabla? ¿O solamente se tiene que usar siempre la distributiva? A ver, el 12 es por un razonamiento deductivo llegar a la verdad de lo que se le está pidiendo. Y el 11 es simplificar. ¿De cuál me estás hablando? El 11. El 11. Bien. El 11 es simplificar, es encontrar una proposición equivalente. ¿Sí? Bueno. Usando la herramienta que ustedes más o menos van sabiendo, que son la distributiva o todas las que recién les mostré, ¿no? Idempotencia, con multiplicidad no lo van a usar, pero distributiva, la ley de De Morgan, ley de absorción, ese tipo de cosas. Profe, ¿cuánto tiempo tendríamos para entregar el ejercicio? Los ejercicios van a tener tiempo hasta la fecha del parcial, hasta un día antes del parcial. Hasta el 11 de mayo, entonces. Bien, no me acordaba cuál era la fecha. O sea, sabía que era en mayo, pero no me acordaba bien qué día. Si el parcial, ¿cuándo es? ¿El 12? Sí. El 12. Entonces, hasta el 11 de mayo tienen tiempo de entregar los ejercicios. Profe, una consulta. ¿Cómo supo que ¿cómo es? La B de la 12 eran verdad las preposiciones? La B... Ahí en el ejercicio no tiene el pizarrón. Ya lo explicó, eran... Un dato que te dan. Un dato. Yo tengo que llegar. Yo tengo que llegar. ¿Cómo se llega? Lo entiendo, pero ¿cómo sacó? ¿Sí? Lo que está bajo la línea es ese. Que ese es verdadera. Sabiendo, ¿sí? Sabiendo que se cumple 1, se cumple 2 y se cumple 3.
¿Qué es que se cumpla 1? Que P y Q es verdadera. ¿Qué es que se cumpla 2? Que P y Q, entonces R es verdadera. Y 3, que R, entonces S es verdadera. Yo esas 3 cosas las tengo de datos, yo sé que son verdaderas. Entonces, sabiendo estas 3 cosas, ¿cómo llego a saber que S es verdadero? Tengo que hacer un razonamiento deductivo. ¿Pero dónde dice que son verdaderas? Por eso digo. A ver, Claro, o sea, en la teoría, o en los claro, videos pasa que que puso no el profe, debería estar explicado eso. el caso que puso el profe dice que las premisas siempre son verdaderas, porque vos suponés que es verdad para poder comprobar que ese es verdad también. O sea, estás haciendo la suposición, pero siempre va a ser verdadera las premisas. Lo dice el profe en el video. Sí, y debe estar en el libro también, nada más que... Sí, en el libro aparece, en el video también, hay que ver los videos y leer el libro. Claro, tienen que ver la teoría y tienen que ver la... Es muy difícil venir al práctico y si no uno se pierde más. Yo se los dije igual. Pero digo, si lo quisieran hacer solo al práctico, justamente ahí no está claro que estas 3 cosas sean verdaderas. Bueno, ¿hicieron el 11B? Creo que yo lo tengo acá. Borro este. Profe, ahí dice el 12, pero no sé si está bien. Me dio verdadero. Bueno, ahora lo vemos. Veamos el 11 primero. Y de ahí vemos el 12. Sí, el 11 no lo hice porque no entendí la explicación por eso. Veamos uno más del 11 entonces. El 11B les había dicho. Acá yo lo tengo así, no estoy cambiando el práctico. A ver. Tengo. No. P o Q. O. No P. Y Q. Bien. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer primero acá? ¿Qué es lo que fue lo que hicieron? ¿Alguien hizo algo? Y yo apliqué la ley Yo de usé ley de Morgan en el primero. Morgan. Yo hice Contra también. por la primera. Vamos con la ley de Morgan. No, ley de Morgan. Ley de Morgan, es cierto. Ley de Morgan. ¿Cómo es? ¿Cómo me queda? No P. No P, y no Q. Y no Q. perfecto. Lo demás lo copio como está. O, no P y Q. Yo lo primero le puse que es verdadero, porque no P, no Q es verdad. ¿Qué cosa es verdad? Yo acá No sé. P y no Q. No P y no Q. ¿Por qué va a ser verdad? Falso. Para mí es falso, no P y no Q. No, porque no tengo lo que nada para poder. Puede ser verdad o falso. Todavía no sé nada de eso. No sé todavía si es verdadero o falso. ¿Sí? Profe, como es negación de negación, ¿no es verdadero? No. No tengo negación de negación tampoco. Tengo no no, P, pero no Q. Profe, es no P, al final es no P y no Q. Usted puso Q nomás. Es acá. Con la ley de De Morgan voy. No P, se me da vuelta el O por un I y niego el otro. No Q. Esto lo dejo igual.
¿Sí? Ah, bien, Entonces, bien, está bien. acá lo que voy a hacer es como sacar factor común. No, tengo el no P en los dos lados, ¿sí? Y lo quiero distribuir con el I. Tengo I, I. Lo voy a distribuir con el no Q o Q. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Profe, ¿podría repetir? Claro, y ahí sí es eso verdadero, sí o sí. Sí. Saqué, es como sacar factor común, digamos. Ustedes lo factor común saben usarlo. Es como, digamos, sacar un factor común. El no P lo tengo acá y el no P lo tengo acá. ¿Sí? Es como que es hacer la distributiva, pero para atrás. Saco no P. Yo lo quiero distribuir con el I, porque acá está el I y acá está el I. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo el no Q o el Q. ¿Sí? Yo ahora hice la distributiva, llegaría acá. Si hago la distributiva, vuelvo acá. ¿Está bien eso? Sí, profe. Sí, gracias. Bien. Entonces acá tenemos no Q o Q. ¿Y eso qué es lo que era? Verdadero. Verdadero. Era siempre verdad. ¿Sí? Esto es una tautología. Siempre es verdad. Entonces esto es equivalente, y tengo el I. Esto va a ser equivalente, solo no P. Solo me va a interesar el valor de no P. Porque esto siempre va a ser verdad. Entonces depende del no P. Si no P es verdad, va a ser verdad. Si no P es falso, va a ser falso. Entonces toda esta proposición grande es equivalente a fijarme nada más en el valor de no P. ¿Está bien? Y yo no sé si no P es verdad o falsa. Eso no lo sé. Por eso no entremos a jugar si es verdadero, si no P es falso, si eso no lo analizamos. Lo único que analizamos nosotros es que esto sí lo conocemos. Esto ya sabemos que siempre es verdad. Cuando llegamos a una tautología, esto ya no nos va a importar porque siempre es verdad. Entonces, nos fijamos nada más en el valor de no P. ¿Sí? Sí, profe. Genial, profe. Gracias. Bien. ¿Alguien hizo el 12? Sí. Yo, profe, pero no sé si está bien. Bueno, ahora me lo vas diciendo entonces y lo vamos viendo. Bueno. ¿Cuál sería? El 12. A, Sí, o sea. Entonces, ¿no? El 12A. Tengo P o no Q. No Q. Sí, solo sí. R. R. Y P O no R. o no R. Tengo que de acá concluir P, ¿no? Esto no lo sé, ¿sí? Esto es lo que yo me pregunto. Este sí, 1, 2 y 3, yo ya sé que esto es verdad, sé que esto es verdad y sé que esto es verdad. Entonces, sí, no sé quién lo había hecho, me va diciendo. Yo. O sea, los datos los saqué por el 2. Bien, Porque el bicondicional no Q, sí, solo si R, es lo mismo que decir
no Q, entonces R, y R, entonces no Q. A ver, vamos a ir anotando eso. No Claro. Q, entonces Vale. R, y R, R, entonces no Q. no Q. Bien. El I sería, bueno, el I de lógica, digamos. Bueno, sí. Es un... Ok. Sí. Y para que los condicionales sean verdaderos, en la R tiene que ser verdadero y del otro lado el no Q también tiene que ser verdadero. Entonces eso lleva a que los dos son verdaderos. Que el R y el no Q sean ambos verdad. Claro. Para que el I sea verdadero, ambos lados tienen que ser verdaderos. Para que el I sea verdad, todo esto tiene que ser verdad y todo esto tiene que ser verdad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Sí. ¿Y ahora? Después, por el 3, sé que menos R es falso. Que no R. Ajá, no R es falso. ¿Por qué? Porque en el bicondicional 2, R sería verdadero. Entonces no R sería falso. Ah, bueno, eso todavía no sé. Vos me decís que por el 2, R tiene que ser sí o sí verdadero. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si acá Para que se tengo falso cumpla y acá tengo falso? y no se cumpliría el bicondicional verdadero. Si este es falso, a ver, porque el único caso que este era falso era que acá fuera verdad y acá fuera falso. Así que acá esto ya está. Este si es falso, este va a ser verdad igual. Pero si este es falso, este debería ser verdadero. Ujú. Y eso puede ser, ¿no? Porque falso, entonces verdad, igual va a ser verdad. Y verdad, entonces falso. Ah, no, este sería falso. Entonces este debería ser falso. ¿Podríamos estar en este caso? Ah, sí, tienes razón. Profe, pero ¿no es mejor empezar desde arriba, o sea, desde el primer dato e ir desglosándolo? No, O sea, porque lo vos no primero es lo tenés más... vos no tenés el dato de P. Y vos podés sacar por Por o sea, por deducción. deducción, en la parte 2 que está el no Q, sí solo sí R, puedes deducir para que el sí solo sí sea verdadero, si Q es verdadero, en la negación de Q se hace falso. Entonces, para que sea verdad eso, R tiene que ser falso. Y al ser R falso, en no R abajo, con P, tiene que ser verdadero, si no me equivoco. Pero arriba, el no Q, si se hace falso no Q, se hace falso todo, porque P si lo hace... ¿Cómo se dice? P se hace falso. Me expliqué para el orto. Se me escapó la No palabra. importa. A ver, Pero igual entendí. ¿alguien más intentó? Ese camino no nos sirvió, ¿sí? Pero está bien, así lo tenemos que intentar O sea, hacerlo. mi deducción, porque me cuesta explicarlo, me prendo fuego, es que P es falso. Para mí P es falso, no es verdadero. No, tenemos que llegar a que P es verdadera. No, para mí en principio es verdadero. Está re mal, Fede. Yo empecé de arriba, profe. Yo también empecé desde arriba. Yo empecé de arriba también. Claro, yo también supuse Diciendo que P era verdad. diciendo que P es verdadero. Bueno, Claro, yo arranqué el ejercicio suponiendo que P era verdad. tenemos el 1, ¿no es cierto? Por 1. Por 1, para que esto sea verdad, tengo muchas opciones. Porque luego con que 1 fuera verdad ya estaba. ¿Sí? No, Entonces, profe. ¿Así? Ah, sí. sí, el O, con que fuera 1 verdad, ya toda la proposición iba a ser verdad. Ah, sí. Entonces tengo dos opciones. Que P es verdadera
y ya lo logré en ese caso, ¿sí? Este sería un caso. Caso 1, P es verdadero. Y llegué a la conclusión que quería. Y el otro caso es que P es falsa. ¿Sí? Vamos a suponer que P es falsa. ¿Sí? En el caso 1, si supongo que P es verdadera, ya está. Sería lo que yo quería. En el caso 2, voy a suponer que P es falsa. Si P es falsa, ¿qué pasa? Si este es falso, ¿cómo tiene que ser este? No Q tiene que ser verdadero. No Q tiene que ser verdadero. Este Entonces, Q es falso. suponemos que P es falsa, entonces no Q es verdadero. Por lo tanto, Entonces R tendría que ser verdad. ahora me voy al punto 2. Yo ya sé que no Q es verdad. R tiene que ser verdad. Para Por que lo sea verdad. tanto, por 2, ¿cómo tiene que ser R? Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Pero si R es verdad, después abajo es falso. Y si es falso y falso, no. R sería es falso. verdadera. Pero si R es verdadera, por 3, ¿qué sé? Que sería falso. Es falso. No, R, así, R verdadera, entonces no es por 3 todavía. Profe, No, baja un R poquito la cámara. verdadera, entonces, Profe, no R, Profe, no sé lo que escribe abajo. ahí bajo. ¿Ahí? Sí, gracias. Entonces, por 2, R dijimos que era verdadera. Entonces, si R es verdad, no R es falsa. Y si no es falsa, no tiene que ser verdadera. Entonces, P, ¿cómo debería ser? Verdadero. Verdadero. Entonces, por 3, P tiene que ser verdad. Pero yo había supuesto que P es falsa. Y digo que P tiene que ser verdad. Tengo ahí un absurdo, una contradicción. Y eso vino de suponer eso, justamente. Suponer de que P es falsa. Si supongo algo que... ¿No? Supuse que P es falsa y llegué a una contradicción. Entonces P no es falsa, es verdadera. Como yo quería demostrar. ¿Se entiende ese razonamiento? Sí, ¿Puedes explicar ese último razonamiento? Entonces más fácil decir que P es verdadero de un principio. Sí, no, pero tienen que ver los casos. Tienen que ver los casos. O sea, vamos de nuevo. Vamos a arrancar por el 1, ¿no? Porque no hay ninguno que me sirva, si no. Podría arrancar por acá también, pero arranquemos por ahí. Yo sé que 1 es verdad cuando uno de los dos es verdad. Entonces tengo dos opciones. ¿Sí? Que P es verdad o P es falso. ¿Qué pasa cuando P es verdad? El caso 1. Y ya está. Si P es verdad, ya lo logré. Ya llegué a lo que yo quería. No hago más nada. Caso 2. P es falsa. Voy a suponer que P es falso. Si P es verdadero, yo debería llegar a una contradicción. Porque estoy suponiendo algo que está mal. Y eso es lo que voy a ver. Voy a suponer que P es falsa y voy a ver a dónde llego. Supuse que P es falsa, entonces hicimos todo el razonamiento, ¿no? Q es verdadera, entonces por 2 vimos que R era verdadero, entonces no R era falso, entonces por 3 se tiene que incumplir sí o sí que P es verdad, porque toda esta proposición es verdad. Entonces ahí me contradigo, porque yo había dicho que P era falso. Y eso viene porque supuse algo que estaba mal. ¿Qué es lo que está mal? P no es falso, no es falsa. Es verdadera.
más o menos. Bueno, lo tienen que pensar. Sí, ahí lo entendí, Por ahí profe, esa ahí lo entendí. es una primera, ¿sí? Lo tratan de volver a pensar ustedes y a escribirlo. Y vuelven a preguntar cualquier cosa, ¿sí? Por ahí también se les aclara cuando escuchen la teoría o lean el libro, ¿sí? Profe, a mí se me Vamos hace a lío ver. porque Sí, ¿por qué? como las proposiciones simples siempre son afirmativas, cuando pasaba el caso de no Q, que supuestamente tenía que ser falsa, en el otro abajo se generaban contradicciones. No escuché lo último, disculpen. Bueno, a ver, veo que ejercicio sigue. A ver, el ejercicio 13 son definiciones que tienen que ir conociendo. Veamos, dice P entonces Q, ¿sí? Tenemos esa proposición. ¿Qué ejercicio ¿no? es, profe? El 3. ¿De qué ítem o de qué ejercicio? No agarré todavía un ítem. Veamos, tenemos la proposición P entonces Q. ¿Cuál es el recíproco? ¿Alguno lo sabe? Q entonces Q entonces P. P. Q entonces P. Q entonces P. Este es el recíproco. ¿Qué significa eso, profe? ¿Cómo? No escuché, perdón. ¿Qué significa recíproco? Recíproco, Bueno, perdón. ¿sí? Es como que es recíproco. Si P, entonces Q, entonces pasa lo mismo del otro lado. Si Q, entonces P. Es un recíproco. ¿Sí? Es como multiplicar 2 por 2. No, nada que ver. Es como si yo tengo un medio y el recíproco de un medio es 2. 2. Es el inverso, o sea, como el girarlo. Sí, eso es el inverso, es otra cosa. ¿Y el contrarrecíproco? Casi. Pedazo, caemos. Entonces, bien, ¿cómo sería el contrarrecíproco? El contrarrecíproco sería menos no Q, entonces no P. No P. No Q, Entonces no P. entonces no P. Y estos dos son equivalentes, ¿sí? Decir P, entonces Q es equivalente a decir no Q, entonces no P. ¿Sí? ¿Y qué tendremos que poner como respuesta en la 3? Esperen, que falta uno. ¿Y cuál es el contrario? No P, entonces no Q. No P, entonces Q. No P, entonces no Q. ¿Está bien? Este es el contrario. Es como cambiar de lado solamente. Este sería equivalente al recíproco, ¿sí? Porque sería no P, entonces no Q. Que es equivalente a no Q, entonces no P. ¿Está bien? El ejercicio 13 lo que pide es, tenemos P, entonces Q. ¿Qué me pide el ejercicio 13? El A.
Son sencillos. El contrarrecíproco del contrarrecíproco. El contrarrecíproco del contrarrecíproco. ¿No sería lo mismo ahí? No Que sé, sería quedaría P P entonces entonces Q. Q. Exacto, es lo mismo. Claro, pero Quedaría vamos a hacer así. igual. ¿Sí? 13A. El contrarrecíproco. ¿Cuál sería? No Q, entonces no P. Entonces no P. Este es el contrarrecíproco. Contrarrecíproco. Pero no me piden ese, me piden el contrarrecíproco de este. Entonces sería no P, entonces no Q. No, sería Q entonces P. No, Entonces, se le aplica la no doble negación a las dos Ah, proposiciones. claro, sí, de pero. Q. ¿Está bien? Este sería el contrarrecíproco del contrarrecíproco. Este que está acá. ¿Y eso queda ahí o se le aplica la doble Simplificándolo negativa? lo podemos... Pero ahí lo puedes simplificar más, ¿o no, profe? Se puede simplificar. Esto ustedes ya saben que es equivalente a P y esto es equivalente a Q. Y si ponemos directamente P, entonces Q, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo en el momento de que lo vamos a evaluar. Porque eso es como poner el resultado sin justificar. Ah, bien, Entonces, bien. justifíquenlo. Si ustedes me lo justifican con palabras, bueno, pero por ahí con palabras es más difícil, es más fácil hacer esto. ¿Está bien? O sea, no es que esté mal el ejercicio si me ponen esto, pero es como que no está justificado. Es como poner el resultado directamente. Bueno, los demás son jugar un poquito con eso, no creo que tengan inconvenientes. Y lo mismo con el 14, nada más que con palabras. ¿Se animan a hacerlo? Y les pregunto Yo ya lo hice, profe. Listo. ¿Quién lo hizo? Yo, Leal. Gabriel. Yes. Bueno, ¿cuál hiciste? El A, el B, el B. ¿El del 13 o del 14? El 14. El 14. Bueno, a ver. El 14. Si está lloviendo, coma, hay nubes en el cielo. El 14 es si está lloviendo, coma, hay nubes en el cielo. Bien. ¿Qué es lo que pedía el ejercicio? Perdón. El Escribir recíproco, el los contrario y el condicionales contrarrecíproco. recíproco, contrario y contrarrecíproco. Bien, ¿cómo lo hiciste? El recíproco lo dice, si hay nubes en el cielo, coma, entonces está lloviendo. Perfecto. Por ahí les resulta más fácil si ponen, está lloviendo, le ponen P, hay nubes en el cielo, le ponen Q, entonces ustedes tienen P, entonces Q, ¿sí? Entonces, el contrarrecíproco, ¿qué es lo que sería? Ese fue el primero que dije. El contrarrecíproco El es recíproco, perdón. el recíproco. El recíproco, ¿cuál sería? Q entonces P. Si hay nubes en el cielo, coma, Entonces, entonces está lloviendo. exactamente. Eso fue lo que me habías dicho, ¿no? Sí. Hay nubes en el cielo, o si hay nubes en el cielo. Entonces, Está lloviendo. está lloviendo. Pero yo creo que sirve bastante si le ponemos nombre, ya sabiendo cuál es el contrario, cuál es el recíproco y cuál es el contrarrecíproco, lo único que tenemos que hacer es reescribir P y Q del lado que corresponda, o negándolo. ¿Alguna pregunta de este?
¿Podría responderlo nada más con las letras o si lo tengo que escribir después? No, dice escribir. El ejercicio dice escribir los condicionales. Perfecto, profe. El contrario, lo que puse yo fue, no está lloviendo, coma, entonces no hay nubes en el cielo. Perfecto. El contrario era no P, entonces no Q. Entonces negamos esto, entonces negamos la Q. Si no está lloviendo, entonces no hay nubes en el cielo. Bien. Bien, Gabriel. Y el contrarrecíproco, puse El contrarrecíproco quedaría si no no hay Q. nubes en el cielo, entonces no está lloviendo. Si no hay nubes en el cielo, entonces no está lloviendo. Bien. Les dejo 5 minutitos para que hagan algún otro y me preguntan si tienen duda. Tanto del 13 como del 14. Bueno, profe. Profe, yo tenía una duda con el 18C, creo que es. 18C. Sí, a ver, espera un ratito. Y la otra. Y también voy a estar, digamos, supervisando y... Perdón, profe, era el 18F. 18 E. F. 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 F, bien. ¿Cuál es el problema que tenés en esa? El tema de la negación, no entendería cuál sería. Su negación. Hay que negar el F. ¿Qué símbolo es? El primero. O sea, yo la negación la puse que para todo Z se verifica que existe al menos para W, tal que ZW no es igual a 1. No sé si está bien. Está bien. Sería, para todo Z se verifica que existe un W tal que Z por W es distinto a 1. Es distinto a 1. Ah, entonces está bien. Sí. Tenés que negar Perfecto. todo. Gracias, profe. Bien. Se fueron muchos. Había si tienen algún 90, problema, ahora se fueron como 10. Bueno, borro así vamos haciendo después el...
Profe, entonces la contra... Para ahí le digo, ahí le pregunto que ahí leo bien el problema. Sí. Entonces la contrarrecíproca de la recíproca es lo mismo que el resultado, el primer ejercicio, digamos, ¿o cómo? La contra recíproca ¿de qué era? Una recíproca. La contra recíproca de la recíproca. Sí. No, la que era la misma era la contra recíproca de la contra recíproca. Esa volvías a la misma. Ah, ¿y cómo quedaría un resultado de la que le digo yo? De la contra recíproca de la recíproca. Sí. De la recíproca. Tengo P, entonces Q. Un segundito y ahí vuelvo. Disculpe. Sí. Llamar el mate. Ahí está. Tenemos P, entonces Q. La contra recíproca de la recíproca. O sea que primero vamos a hacer la recíproca. ¿Cuál era la recíproca? Claro. No, Q. Q La recíproca, Q. La recíproca es la que iguala. Y después queda no P, entonces no Q. Esta es la recíproca. No P, entonces no Q. La contra recíproca de esta. La contra recíproca de esta es niego el consecuente, no P, entonces, y niego el antecedente, no Q. Y me quedaría esa, la contra recíproca, de la recíproca. Ah, bueno, gracias. ¿Te escuchás, Julián? Joaquín, no te entendí. Porque se corta, no. Ah, ¿a mí se me está cortando? Sí. Profe, ¿cómo sería No, la profe, contra no. recíproca de la contraria? La contra recíproca de la contraria. Q, entonces P, si no me equivoco. La contraria. ¿Cuál es la contraria? Q, entonces P. Q, entonces P. No, esa era la recíproca. No, Q, entonces No P. P, entonces no Q. Entonces no Q. Esa es la contraria. ¿Sí? Niego como está, en su lugar. La contra recíproca Sería Q, entonces P. niego esto, niego el consecuente y niego el antecedente. Me quedaría Q, entonces P. Me quedaría igual que la recíproca. La contra recíproca de la contraria me queda igual que la recíproca. Profe, una consulta. Sí. En el 14b utiliza un sí solo sí, porque dice un número múltiplo de 6 solo si es divisible por 3. No. No. A ver, ahí vemos eso.
Pero ese no lo vimos recién, ¿no? No. ¿Cuál? 14b. Y el que vimos era el la. Bien. Claro, porque los otros lo entiendo porque tienen el entonces. Este, como aparece solo sí es divisible por 3, se me complica para saber si es un entonces o un sí solo sí. Sí. El solo sí. Bien, a ver lo escribo. Solo si un número par, este es el 14b. Un número par es múltiplo de 6. Coma, solo sí es divisible de 3. De 6. Solo sí es divisible de 3. múltiplo de 3. Bueno. El solo sí es múltiplo de 3. Me está diciendo que el múltiplo de 3 es una condición necesaria para que el número sea un múltiplo de 6. Bueno, solo si es divisible por 3. Ahora sí. Solo si es divisible. Ahora sí. Solo si es divisible por 3. ¿Está bien? Entonces, que sea divisible por 3, ¿sí? Es una condición necesaria para que el número sea múltiplo de 6. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Eso es lo que está en Profe. ¿Sí? No era que... recién llegó, me fui a hacer un café y tuve que ir al baño. Pero no era que un número par es múltiplo de 6, solo si es divisible por 3 y por 2, ¿puede ser? No importa si es verdad o falsa. Digo, esto, lo que me está diciendo es eso. Solo si es divisible por 3. No, es cierto lo que decís, pero estamos hablando de números pares. ¿Sí? Claro. Porque el 2 es un número par. Pero no pasa nada. Ya estoy viendo el ejercicio y nada que ver, estoy preguntando cualquier cosa. Sí. ¿Está bien? Profe, Solo ¿cómo si se es divisible por resolvería 3. ese? ¿Cómo? ¿Cómo se resolvería ese, profe? Entonces, para mí lo más fácil es poner ¿no? A P, y es divisible por 3, es Q. Entonces tengo P, entonces Q. ¿Sí? Siempre que yo tengo una proposición así, P, lo voy a hacer grande para distinguir que no es parte del ejercicio. Cuando tengo una implicación P, entonces Q, yo puedo decir que P es suficiente para que se cumpla Q. ¿Sí? Si yo tengo que esta proposición es verdadera, yo tengo que P es suficiente para que se cumpla Q.
Si se cumple P, entonces se cumple Q. ¿Está claro eso? ¿Sí? Acá están Sí, sí. las condiciones suficientes, ¿sí? Si se cumple esto, entonces se va a cumplir Q. ¿Sí? Y acá están las condiciones necesarias, ¿sí? Es necesario que Q se cumpla para que sea verdad P. ¿Sí? ¿Por qué? Esto sería equivalente a que si no se cumple Q, entonces no se cumple P, que es lo que estábamos viendo recién, ¿no? Esta proposición es equivalente a su contrarrecíproca. Y ahí se nota bien que esta es una condición suficiente para que se cumpla Q. Si se cumple P, entonces se cumple Q. Y con la contrarrecíproca vemos bien que la Q es necesaria para que se cumpla P. ¿Por qué es necesaria la Q para que se cumpla P? Porque si la Q no se cumple, entonces tampoco se va a cumplir la P. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, aquí están las condiciones suficientes y aquí están las condiciones necesarias. Estas son suficientes para Q y estas son necesarias para P. ¿Sí? Ahora vamos de nuevo al ejercicio 14b. Dice, un número par es múltiplo de 6 solo si es divisible por 3. Entonces, es necesario, ¿sí? Solo si, me está diciendo que es necesario que sea divisible por 3 para que se cumpla que el número par es múltiplo de 6. ¿Y cuál sería el recíproco, profe? El recíproco. ¿Cuál es el recíproco? Q entonces P. Q entonces P. Q entonces Es P. divisible por 3 solo si un número par es múltiplo de 6. O lo mismo es decir, si el número, ¿no es cierto? Sería el número par. Si el número par es divisible por 3, entonces se cumple P. Entonces es múltiplo de 6. Profe, ¿puede bajar un poco la cámara? Sí, disculpa. Gracias. De nada. Profe Fabricio en el chat pregunta si es obligatorio escribir eso. Profe, Sí, no vi bien que pedí la ¿eh? ¿Cómo? Dice, si mi par es divisible por 3. Si un número par es divisible por 3, entonces es múltiplo de 6. Y el... Profe, eso... No, dale. Profe, Sí. hablando de la condición necesaria y suficiente, Sí. siempre siempre el antecedente va a ser suficiente y el consecuente necesario. Claro, es lo que explicaba acá. ¿Sí? El consecuente es la condición necesaria para que se cumpla P. Sí, bien. La condición suficiente se entiende, ¿no? Porque uno dice, si P, entonces Q. Entonces, si vos tenés P, es suficiente para que se cumpla Q. Eso está más claro, me parece a mí. ¿Está bien? Que estas sean las condiciones suficientes me parece más claro, ¿no? Porque vos decís, si se cumple P, entonces Q, se cumple Q.
Entonces, si se cumple P, es suficiente, ya sabemos que se cumple Q. Lo que no está a veces tan claro es de que la Q sea la condición necesaria para P. Pero eso nos damos cuenta con el contrarrecíproco, porque nosotros decimos, esto es equivalente a esto. Entonces, ¿por qué es necesario? Es necesario porque si no se cumpliera, o sea, si no tenemos a Q, entonces no tendríamos a P. Entonces es una condición necesaria que se cumpla Q para que tengamos que se cumpla P. Esa sería la forma correcta de pensarlo, me parece. Profe, tenemos que escribir todo eso que eso si un número par es divisible por 3, entonces es Sí, creo que divisible. eso es lo que pide el ejercicio. Ahora me fijo bien en el enunciado. Escribir, dice, los condicionales recíproco, contrario y contrarrecíproco de cada uno de los siguientes condicionales directos. Si hay nube, si está lloviendo, entonces hay nubes en el cielo. Un número par es múltiplo de 6 solo si es divisible por 3. Si el triángulo T es isósceles, entonces es equilátero. Y si X es menor o igual a 0, entonces X no es positivo. Sí, tienen que escribir todos. Ahora, ¿cuál es el que vale? No todos valen. Creo que el ejercicio 15 es el que le pide cuáles del ejercicio anterior son verdaderas implicaciones. Y para los que lo sean, determinar la condición suficiente y la condición necesaria. A ver, para que quede un poco más claro, me parece a mí que el 15 conviene hacerlo con el C o el D, que uno lo tiene más clara con esas cosas. ¿Les parece? ¿Saben lo que es isósceles y equilátero? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, a ver. Si el triángulo T es isósceles, me dice. Están así. Si el triángulo T es isósceles, entonces, ¿qué me dice? Es equilátero. Entonces, voy a volver a repetir, T es equilátero. Entonces, si el triángulo T es isósceles, le vamos a llamar P, y T es equilátero, le vamos a llamar Q. Tenemos P, entonces Q. ¿Está bien? Eso. ¿Es cierto? Si es isósceles. Entonces, ¿es equilátero? No. 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 Entonces esto es falso. Vamos con la contraria, ¿les parece? La contraria era no P, entonces no Q. ¿Qué sería no P, entonces no Q? Falsa. Primero escribámosla. Que si no es isósceles, entonces no es equilátero. Si el triángulo T no es isósceles, bien.
no es isósceles, entonces T no es equilátero. ¿Eso es cierto? Si no es isósceles. Entonces, Falso, porque puede ser cadena también. ¿No? bueno, No es verdadero en realidad, porque si no es eso es isósceles no puede ser verdadero. equilátero. Porque si no tiene dos lados iguales no puede tener tres. Si no es isósceles, quiere decir que no tiene dos lados iguales. Y si no tiene dos lados iguales, menos va a tener tres. ¿Está bien? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien, este es verdadero. Y me decía que para que fuera verdadera, viera cuál es la condición necesaria y cuál es la suficiente. Entonces, en este yo puedo decir que no P es condición suficiente para que se cumpla la Q. O sea, no P, ¿quién es? Que no sea isósceles, ¿sí? Que no sea isósceles es una condición suficiente para que no sea equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Quieren que lo escriba eso? Por favor. ¿Sí? Entonces, lo pongo así yo. El triángulo T, ¿sí? Voy a poner así. El triángulo. El triángulo T no sea isósceles es condición suficiente para que T no sea equilátero. ¿Está bien? Esa es la condición suficiente. ¿Sí? No P es suficiente para no Q. Entonces, que el triángulo no sea isósceles es suficiente para que el triángulo no sea equilátero. Y es lógico eso, ¿no? Sí. Y ahora, ¿cuál es la condición necesaria? La condición necesaria es que no sea equilátero, pongo acá, el triángulo T, ¿se ve o no? No, baja un poquito. Esta vez sí. El triángulo T no sea equilátero es condición necesaria para que el triángulo T no sea isósceles. A ver, ¿eso es cierto? No, falso. ¿No era al revés, profe? No, eso es falso. Eso es falso, ¿no? Que el triángulo T no sea equilátero. Sí, es falso. Porque si no tiene tres lados igual puede tener dos lados iguales. Si el triángulo T no es isósceles, entonces... No es equilátero. No es isósceles. ¿Son tiene dos lados iguales? No tiene dos lados iguales. No, bueno, a ver si puede. Muteate, Juan. Sí. Sí. Está bien. Que no sea equilátero es una condición necesaria para que este no sea isósceles. Pasa que con el no por ahí se confunde. Porque, pensémoslo así,
si no se cumple esto, que yo estoy diciendo que es necesario, si no se cumple, o sea que si es equilátero, entonces se va a cumplir, porque si es equilátero, entonces también es isósceles. Entonces sí, es una condición necesaria. Que no sea equilátero es una condición necesaria para que no sea isósceles. Profe, pero no teníamos que hacer eso solo con las que eran verdaderas. Sí, lo estoy haciendo solo con esta que es verdadera. Si el triángulo no es equilátero, entonces no es isósceles. ¿No es falsa? Si el triángulo No es equilátero, entonces no es isósceles. sí, ese sería el que es la equivalente a esta, que sería no Q, entonces no P. Si el triángulo no es equilátero, entonces no es isósceles. ¿Está bien? Esa también es falsa. Es la equivalente a esta. Está bien. Acá estamos hablando de las condiciones necesarias y suficientes. ¿Sí? Es condición, yo digo condición suficiente y esto es condición necesaria. Entonces, esto no es una condición suficiente. Eso no se cumple. ¿Sí? Pero sí es una condición necesaria para que se cumpla el otro. ¿Puedo explicar Me eso de nuevo, falta- lo último que dijo? ¿Cómo? ¿Puedo decir de nuevo lo último que dijo? Se me cortó justo. Claro, porque acá estamos hablando de esta, ¿no? De no P, entonces no Q. O sea que es, si el triángulo no es isósceles, entonces no es equilátero. Si el triángulo T no es isósceles, entonces no es equilátero. Y eso está bien. ¿Está bien? Si no es isósceles, quiere decir que no tiene dos lados iguales. Entonces menos va a tener 3. Y las condiciones suficientes y necesarias lo veíamos eso. Aquí estaban las condiciones suficientes. La condición suficiente es que habíamos puesto que el triángulo T no sea isósceles, es condición suficiente para que el triángulo T no sea equilátero. Una condición suficiente. Y la condición necesaria es que el triángulo no sea equilátero, es necesario para que el triángulo no sea isósceles. Profe, una pregunta, o sea, de que en este, ¿cuál es el 14? Tenemos que buscar los que son verdaderos y de ahí ponerlos como recíproco, contrario y contrarrecíproco. No. Le estamos poniendo eso. Acá pusimos el directo, que dijimos que era falso. Pusimos el contrario. Este es el contrario, ¿no? El contrario es verdadero. Y pusimos, para los que eran verdaderos, tenemos que poner quiénes eran las condiciones necesarias y suficientes. Lo pusimos acá. Y que, me faltaría el recíproco.
¿Puedo borrar? Porque no me alcanza el pizarrón. Sí, profe, borra. Yo ya le saqué screen. ¿Sí? Bueno, igual queda grabado, lo ven de nuevo, ¿sí? Vamos con el... Este dijimos que era... El contrario dijimos que era verdadero. Este es el contrarrecíproco. El contrarrecíproco, que dijimos que es equivalente a este, así que va a ser falso. ¿Sí? Y me falta el recíproco. ¿El recíproco cuál es? Si T es equilátero, el recíproco es Q, entonces P. Si T es equilátero, entonces T es isósceles. ¿Está bien? ¿Está bien eso? Sí. Ese es el ¿No recíproco. sería no Q, entonces no P? El No, recíproco. no Q, entonces no P, era el contrarrecíproco. Ah. Claro, y era falso. Y era falso, porque es equivalente a P, entonces Q, así que sabemos que no necesito hacerlo, si quieren lo hacen, pero no necesito hacerlo. Ahora, el recíproco, Q entonces P. O sea, si T es equilátero, entonces T es isósceles. ¿Ese es cierto? Falso. ¿Por qué? No, ese es Porque verdadero. si tiene 3 lados iguales, no puede tener 2 lados iguales y uno distinto. No, sí puede. No, pero el isósceles dice que tiene dos lados iguales, no dice que tiene dos lados iguales y uno distinto. Claro, es verdadero. Si tiene 3 lados iguales, tiene 2 lados iguales. Claro. Entonces, ¿Sí? ¿verdad? Entonces es verdadero. Este es Ahí está la verdadero. cuenta. Este es verdadero. ¿Sí? Entonces, de nuevo. Ahí se ve, sí. ¿Cuál es la condición suficiente y cuáles son las condiciones necesarias? Sea equilátero es la condición suficiente y la condición necesaria es que sea isósceles. Bien. Y acá se ve un poco más claro, porque el otro con tanta negación no se notaba tanto, pero acá sí se ve más claro. Que T sea equilátero es condición suficiente. ¿Sí? Es una condición suficiente para que T sea isósceles. ¿Está bien? Si es equilátero, es suficiente para que sea isósceles. Eso creo que queda claro. Y ahora veamos la condición necesaria. La condición necesaria está del otro lado. Siempre es esta. O sea, es necesario, y acá se nota mejor, que T sea isósceles, es necesario para que T sea equilátero. ¿Está bien? Es necesario que sea isósceles, es necesario que tenga dos lados iguales. No es suficiente para que sea equilátero. Pero sí es necesario, necesito que tenga por lo menos dos iguales. Después veré el tercero, pero necesito que tenga dos iguales. Por eso es necesario. No me alcanza.
Pero es necesario que tenga esos dos lados iguales para que después pueda decir que tiene 3. ¿Se entiende ahí mejor? ¿Cuál es la condición necesaria y la suficiente? Con ese ejemplo sí, profe. Sí. Bueno. Nos demoramos un poquito con ese ejercicio, pero era importante que quedara bien. Las condiciones necesarias y suficientes por ahí cuestan un poco. Bueno, era el 15 también, ¿no? Terminar la condición ese era el 15 en realidad. ¿Se animan a hacer el 16 ustedes solos? Es del estilo. A ver, el 16. El 16 me pide determinar si P es condición necesaria y suficiente para Q, y viceversa, ¿no? Entonces, veamos el A. Dice P, este es el 16. A. P me dice que es igual a X igual a Y, ¿no? Y Q me dice que X cuadrado es igual a menos 1. A ver cómo les fue en el ingreso a ustedes. Entonces, para saber quién es condición necesaria y quién es condición suficiente, lo que más o menos queremos saber es si se cumple P entonces Q, y qué pasa con Q entonces P, ¿sí? P entonces Q, ¿quién sería? Si X es igual a Y, entonces X cuadrado es igual a menos 1. Y Q, entonces P es, si X cuadrado es igual a menos 1, entonces X es igual a Y. Veamos la veracidad de esto. Si X es igual a Y, ¿qué pasa con la X al cuadrado? ¿Es igual a menos 1? No. Ningún número elevado al cuadrado puede ser negativo. ¿Ni siquiera el imaginario? Imaginario sí. ¿Imaginario no era la raíz de 1 o algo así? Claro, imaginario sí, pero dentro de los reales no. No, por eso, pero si X es igual a Estamos con Y, número o imaginario. sea, es el imaginario. Si X es igual a Y, ¿cuánto vale X al cuadrado? Está bien porque es la raíz cuadrada y con el cuadrado se anula la raíz, ¿no? Y queda el menos 1. Porque el imaginario es raíz de menos 1. Bien, Raíz cuadrada de es menos 1. igual. Exacto. ¿Sí? Entonces P, entonces Q, esto es cierto. ¿Sí? Este sí. Veamos esta. Si X al cuadrado es igual a menos 1, ¿qué puedo decir de la X? ¿Es igual a Y? No se ve, profe. Perdón. ¿Sí ven? ¿Ahí? Ahí sí. Un poquito más, profe. ¿Cómo? Ya no sé. Bueno. Un poco más, porfa. Un poco más que... Ahí se ve.
agrandar y se ve, se amplía, Se amplía ve, la sí es lo mismo, pantalla. nada más que dado vuelta. Ahí. Ahí está bien, Si profe. amplía la pantalla de ella, se ve bien. Si estás del Claro, celu, fíjense en la rotalo. pantalla del profe. Pasa que estoy Díganme, en celular. si no se ve, díganme, porque si no, no Rotar tiene el sentido. celular y que sea. No, profe, ahí Eso. se ve genial, ¿eh? Se Se ve ve re bien, fantástico. se ve re bien, profe. Bueno, volvamos entonces. Q entonces P. Si x al cuadrado es menos 1, entonces, ¿se cumple que la x sea igual a y? Sí, ¿Todos están de acuerdo? porque dimos vuelta a una igualdad que era verdadera, no es una igualdad falsa. Va, que sé yo, matemáticamente. ¿Están todos de acuerdo que esto se cumple? Sí. Sí, pero Sí, No. no hace falta que se cumpla, ¿no? No, porque no es, el i es negativo. Porque, ¿Y claro. x igual a menos y qué pasa? Claro, se cumpliría si x sería igual a menos i. Si x al cuadrado es igual a menos 1, x puede ser igual a y, pero también puede ser igual a menos y. O sea, esto no es siempre cierto. Claro. No sé si x es igual a y. Puede ser menos y también. Acá debería faltar un o x igual a menos y, porque se cumplen las dos. ¿Sí? Esta no se cumple. Esta no se cumple. pero profe, menos i no sería menos Esto es falso. raíz de menos 1, ¿o cómo sería menos i? No, lo que yo les digo es, y al cuadrado es igual a menos 1, ¿sí? Pero menos y al cuadrado también es igual a menos 1. ¿Está bien? Esto tiene dos raíces, menos 1 y menos i. Perdón, tiene dos raíces, y menos i. ¿Sí? Siempre tienen dos raíces, y menos i. Si x es igual a y, perfecto. Yo lo elevo al cuadrado y me va a dar menos 1. Pero cuando tengo así, yo tengo dos resultados posibles. No tengo uno solo. ¿Sí? No tengo uno solo. Tengo que tener dos. Puede ser ese, o puede ser también x igual a menos y. ¿Está bien? Así que esto no se cumple. Eso es falso. Inténtenlo con el otro, que yo se lo dejé a ustedes, que es más fácil. Entonces, ahí podemos Porque el decir otro que ejercicio, déjenme ver una cosa, el otro ejercicio es más fácil porque dice x igual a 2. Entonces, x más 4 es igual a 6. Y si x más 4 es igual a 6, entonces x es igual a 2. Con ese hay menos dudas. Con este era un poquito más difícil, se los quise hacer yo. Pero yo no entendí por qué era falso. Porque puede tener dos resultados, ¿sí? X es igual a y, pero también puede ser que x sea igual a menos y. No tiene un solo resultado esto. Quedaría como verdadero o falso y eso no puede ser. No es verdadero, porque x puede ser menos y. Vos me estás diciendo que x es igual a y, y no, por ahí puede ser menos y. Si puede ser menos y, ya está, esto sería falso. Profe, entonces ahí el x al cuadrado igual a menos 1 es condición necesaria para x igual a y. O sea, x igual a y sería condición suficiente. Exactamente. Este no lo vamos a contar. ¿Sí? Nos olvidamos, nos concentramos en este. Entonces ahora sí, tenemos que decir, P es suficiente para Q. Si x es igual a y, es suficiente para que se cumpla que si lo elevo al cuadrado me da menos 1. Ahora, que x al cuadrado sea igual a menos 1 es necesario para que x sea igual a y. Pero no es suficiente. Me faltaría la otra. Faltaría esa.
¿Está bien? Entonces, decimos, X igual a Y es condición suficiente para que X al cuadrado sea igual a menos 1. ¿Sí? Esto es una condición suficiente. Si X es igual a Y, yo ya sé que aquello se va a cumplir. Ahora, si esto, X cuadrado, es igual a menos 1, esto es una condición necesaria. ¿Para qué? Para que X sea igual a Y. Profe, ¿puede bajar un poco? Por favor. Sí, perdón, me olvidé. Profe, ¿podría repetir lo último? Se me cortó. Sí. ¿Desde acá? Esta no vale, ¿sí? Tenemos P, entonces Q vale. Vale que si X es igual a Y, entonces X cuadrado es igual a menos 1. Entonces tenemos que X igual a Y es una condición suficiente para que se cumpla que X cuadrado es igual a menos 1. Si X es igual a Y, esto es suficiente. Yo ya sé que X al cuadrado va a ser igual a menos 1. Ahora, que X al cuadrado sea igual a menos 1 es una condición necesaria para que X sea igual a Y. ¿Por qué necesaria? Porque no es suficiente. Ya vimos que no era suficiente. Pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque si esto no se cumple, y la X menos va a ser Y, va a ser cualquier otra cosa. Si esto fuera distinto, o sea, es necesario, ¿por qué? Porque si esto es distinto, y la X también va a ser distinto a Y. ¿Está bien? Pero esta no es suficiente, por esto, ¿no? No es suficiente. Si esto se cumple, no va a ser suficiente para que yo pueda decir que es Y, porque puede llegar a ser otra cosa, ¿sí? No es suficiente. Esta no vale. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Profe, Sí. algunos de los chicos de acá, bueno, los que están acá, se van a tener que ir porque tienen cálculo ahora a las 18, pero no todos, solo un grupo. Los del grupo B. Los del grupo A, que somos piola, nos quedan. Está bien. Sí. Sí, entiendo, ya igual es la hora. Llegamos hasta el ejercicio 16. No, lo que pasa es que Chao, profe. tenemos los de licenciatura una autoevaluación obligatoria que solo está abierta por 40 minutos. Está bien. Bueno, profe. sí, para ir cerrando entonces, déjenme ver si pueden hacer ustedes solito el 17 y hacemos la clase que viene el 18 antes de empezar con el próximo práctico. El 17 dice negar simbólica y coloquialmente todas las proposiciones del ejercicio 3. Yo creo que ese lo pueden hacer solos porque hemos aprendido a negar simbólicamente, es con los símbolos.